La entrada al siglo XIX significó el inicio de una nueva era para la humanidad, una era de grandes cambios donde la ciencia se convirtió en el gran pilar de nuestro progreso, y en esa voluntad de comprender nuestro lugar en el universo, el legado de Newton fue la luz que nos guió en este camino. Pero Newton necesitaba un heredero, que encontró en un físico, astrónomo y matemático francés llamado Pierre-Simon Laplace. Siendo una de las grandes mentes de la época, Laplace vivió obsesionado con desentrañar los misterios del cosmos y de resolver las incógnitas que Isaac Newton nos había dejado acerca del comportamiento de los cuerpos celestes. El científico se había propuesto recoger el testigo del genio inglés y continuar con los fundamentos de la mecánica newtoniana. Durante años, tomando las ecuaciones de Newton como la piedra roseta de nuestra odisea para entender el lenguaje del universo, fue capaz de solucionar los problemas que Newton no pudo resolver. Explicó que la aceleración de Júpiter que percibíamos no era algo extraño, y que todas esas teorías de que se escaparía del sistema solar no eran ciertas. Igual que el aparente frenado de Saturno, estos movimientos no eran continuos. Laplace afirmó que se trataba de movimientos periódicos que por su enorme periodicidad de miles de años nos habían hecho creer que eran indefinidos. Pero el sistema solar a las grandes escalas de tiempo era estable, y viendo que las ecuaciones de Newton podían describir tan bien el presente, entendió que también podían permitirnos comprender el pasado. Gracias a ello, remontándose miles de millones de años en el pasado, Laplace fue capaz de describir con gran precisión la formación de nuestro sistema solar. Poniendo los cimientos de la teoría nebular, explicó que el Sol había nacido en las entrañas de una nebulosa donde las partículas se condensaron hasta permitir que iniciaran las reacciones de fusión nuclear. Se creó la inmensa esfera de magma que es nuestro Sol y a su alrededor orbitando sin descanso. El polvo y las rocas se condensaron hasta formar nuestro mundo y el resto de planetas con los que convivimos. Todas estas aportaciones convirtieron a Laplace en una de las figuras científicas más reconocidas en aquella Europa de principios del siglo XIX. Pero entre todo ese éxito y el orgullo de ver que hablaban de él como el heredero del científico inglés, una idea empezó a obsesionarlo. Una idea acerca del lado oscuro que escondían esas ecuaciones. Laplace vio que la mecánica de Newton decía que el estado presente del universo es el efecto de su anterior estado y será la causa de todo aquello que venga después. Conociendo cómo era el sistema solar en ese momento de una forma muy vaga y poco precisa, había podido remontarse hasta una era ancestral del cosmos, y fue en ese momento que un pensamiento pasó por su cabeza. Si alguien pudiera conocer con infinita precisión la posición y velocidad de todas y cada una de las partículas que componen el universo, entonces podría conocer no solo el pasado, sino también el futuro de absolutamente todo el cosmos. Laplace creía que algo tenía que fallar, que algo tenía que impedir que eso ocurriera, pero no era capaz de encontrarlo. Las ecuaciones de Newton eran claras. El presente venía determinado por el pasado y el futuro por ese presente. Compartió esta idea con otros científicos, pero todos le dijeron que era imposible, que ningún humano podría tener jamás ese infinito conocimiento, que era absolutamente imposible saber dónde y a qué velocidad van todas las partículas del cosmos en un instante. Laplace les dijo que tenían razón, pero ¿y si aquel ser de inconmensurable conocimiento no fuera humano? Nadie entendía de qué estaba hablando. Les dijo que solo había una entidad que pudiera saberlo todo, un ser omnipresente, de infinito conocimiento. En ese momento, algunos comprendieron ya dónde quería llegar. El demonio, le dijeron. Laplace simplemente afirmó: si existiera un demonio, un ser con capacidades sobrenaturales, un ente poderoso que lo supiese todo en un instante particular y que tuviese una infinita capacidad de analizar esa información, tendría una absoluta omnisciencia. Conociéndolo todo, los patrones de movimientos de las partículas y cada detalle de todas las fuerzas que gobiernan el universo, ese demonio podría predecir el futuro y describir el pasado a la perfección.
Laplace sabía que lo importante no era la existencia o no de ese diablo, sino el hecho de que las leyes del cosmos permitieran que alguien o algo pudiera conocer el presente a la perfección y que el pasado y el futuro dejaran de ser enigmas. Las ecuaciones de Newton nos estaban conduciendo a un universo donde todo está escrito. Laplace con su teoría estaba llevando a la formulación del determinismo, una postura que a medio camino entre la filosofía y la astrofísica decía que no hay lugar para la incertidumbre, todo desde el principio de los tiempos estaba determinado. Ese demonio, esa supuesta entidad omnisciente, podía conocer el pasado, el presente y el futuro. Y fue entonces cuando Laplace se dio cuenta de lo que su determinismo estaba implicando ya no para los inherentes cuerpos que habitan el vacío del espacio y del tiempo, sino para nosotros, los seres humanos. Si el universo era un lugar determinista, entonces el libre albedrío, esa sensación de que podemos tomar decisiones libres, sería una mera ilusión de la mente. Laplace sabía que éramos una simple colección de partículas sujetas a las mismas leyes físicas que rigen el comportamiento de las estrellas del cosmos, y la evolución de todas las partículas está predeterminada, incluidas las de nuestro sistema nervioso, esas que nos hacen creer que el libre albedrío existe, pero solo habría la fantasía de que podríamos elegir distinto a lo que decidimos. Todos los fenómenos de la naturaleza, incluido el comportamiento humano, seguían las leyes de Newton. Y si ese demonio pudiera conocer el porvenir de toda la existencia, incluidos nosotros mismos, todo estaría ya decidido. Laplace sabía en el fondo dónde estaba llegando, sumergiéndose en esos rincones oscuros de la mecánica de Newton. Esas ecuaciones desde hacía más de 100 años nos estaban diciendo que el destino existía, que todas nuestras acciones ya estarían determinadas por el pasado de las partículas que nos conforman. Laplace sabía que iba a enfrentarse a la opinión de muchos otros científicos, que todo ese respeto y admiración que había cosechado estaban amenazados, porque en esa era de explosión científica, esa idea de que no existía el libre albedrío parecía hacernos regresar a una época de mayor oscuridad intelectual. Pero Laplace, pese a luchar con algunos sectores de la comunidad científica, se mantuvo firme. Aquello no iba cerca de la existencia del demonio. Aquello iba cerca de que los fundamentos de la física y de las matemáticas nos decían que el libre albedrío era una ilusión y que todo y todos éramos marionetas del destino. Y con el tiempo la ciencia no pudo hacer más que rendirse a la evidencia que Laplace estaba demostrando. Desde las colisiones entre asteroides en el sistema estelar más inhóspito de la galaxia, hasta la decisión más trivial de nuestra vida, todo estaba decidido desde el inicio del tiempo, y la sensación de que podíamos elegir libremente nuestros actos era una simple ilusión de nuestra mente. Ese determinismo se convirtió en un pilar para la comprensión del cosmos, y la idea de que todas nuestras vidas estaban predestinadas en una incómoda pero inevitable consecuencia de las raíces de la realidad. Todo lo que conocíamos acerca del universo nos llevaba a ese determinismo. Parecía que nadie podía matar a ese demonio. Pero lo que en esa época no sabíamos, lo que Laplace no tuvo en cuenta, es que escondido en sus cimientos más elementales, había un lado del universo que todavía no conocíamos, la cara oculta del cosmos. Un mundo invisible a nuestros ojos. Los años 20 fueron una década donde el mundo, después de la Primera Guerra Mundial, se vio obligado a renacer, y en este contexto, como una metáfora de lo que estaba ocurriendo en la sociedad, la física entró también en una nueva era. Los cimientos de la relatividad general de Einstein acompañaron a la mecánica newtoniana para darnos una comprensión mucho más precisa de los cimientos del espacio y del tiempo, de la naturaleza fundamental del universo que nos rodea y que nos conforma. Y habiendo descrito el cosmos en sus escalas más grandes, llegó la voluntad de describirlo en sus escalas más pequeñas. Pero cuando atravesamos la frontera del átomo y quisimos entender la naturaleza de lo que ocurría en el nivel subatómico,
vimos que estábamos entrando en un nuevo mundo. Un mundo que no seguía las reglas del juego, de la mecánica clásica. Un mundo donde la relatividad general y las ecuaciones de Newton que tan bien describían aquello que podemos ver, se derrumbaban. Un reino invisible que necesitaba de un marco teórico totalmente nuevo. Los físicos tuvieron que empezar de cero con esa nueva ciencia que nos llevaría a los rincones más extraños de la realidad. La mecánica cuántica acababa de nacer. Y después de años de conflictos por tratar de comprender ese aparentemente incomprensible mundo oculto más allá del átomo, fue un joven físico alemán quien puso luz en medio de esa oscuridad. Su nombre era Werner Heisenberg, que llevaba un tiempo intentando conciliar las leyes clásicas con ese nuevo modelo cuántico. Pero por mucho que lo intentara, no podía conseguirlo. Era un mundo totalmente distinto. Y fue entonces cuando comprendió que en lugar de intentar buscar un nexo entre ambos mundos, debía tener la valentía de derribar el paradigma que más de 100 años atrás había instaurado Laplace. Tal vez ese mundo cuántico no se regía por el determinismo que creíamos que gobernaba en el universo. Heisenberg empezó a trabajar en una teoría fundamentada en el hecho que en ese mundo cuántico era imposible medir de forma simultánea y con infinita precisión un par de magnitudes físicas. El físico sabía que todos los intentos de resolver los enigmas cuánticos terminaban en fracaso, porque estábamos tratando de forzar una determinación que a esas escalas no existía. Heisenberg estableció un principio en el que decía que en ese mundo cuántico, cuanta más precisión teníamos a la hora de conocer la posición de una partícula, menos información podíamos tener acerca de su velocidad. Inevitablemente en esa mecánica cuántica gobernaba la incertidumbre, y por primera vez Heisenberg tenía entre sus manos un modelo que explicaba todas esas incongruencias que durante años no podíamos explicar. Y fue así como ofreció al mundo lo que él había bautizado como el principio de indeterminación, una consecuencia de la naturaleza ondulatoria de la materia en su nivel más elemental. Este principio se convirtió en uno de los cimientos de la mecánica cuántica e hizo que Heisenberg fuera una de las figuras científicas más aclamadas del mundo. Nos demostró que teníamos que cambiar nuestro paradigma del universo en sus escalas más pequeñas. Las matemáticas y el famoso experimento de la doble rendija nos demostraban que los sistemas cuánticos no evolucionaban como realidades bien definidas, sino como distribuciones de probabilidades. En ese reino cuántico, nada estaba determinado. Solo cuando esa función de onda colapsa por un puro azar no controlable e independiente de las causas pasadas, es que se elige una realidad. Pero fue en ese momento que comprendió que aquello iba mucho más allá de la mecánica cuántica. Había pasado algo por alto. El mundo cuántico era el nivel más elemental de la realidad. Todo, desde las estrellas hasta nosotros mismos, éramos cuántica. Y si ese mundo cuántico no era determinista, quería decir que nada lo era. Otros científicos no entendieron dónde quería llegar con esto, pero Heisenberg lo tuvo claro. Laplace se había equivocado. El universo no estaba predeterminado a evolucionar de una forma concreta desde los inicios del tiempo. El universo estaba gobernado en su nivel más básico por la cuántica, donde reina la indeterminación. Heisenberg, con su principio, acababa de matar al demonio de Laplace. El libre albedrío sí que existía. La cuántica nos demostraba que nada estaba escrito, que todo estaba sujeto al azar y que, por tanto, ningún ente sobrenatural podía predecir el porvenir de los sucesos del universo. Heisenberg había derrumbado la visión determinista de Laplace e hizo imposible que ese demonio pudiera conocerlo todo. La cuántica ponía límites a su poder. Si lo conocía todo acerca de la posición de una partícula, entonces no podría saber nada de su velocidad. El principio de indeterminación nos salvaba de la idea de que todo estaba predestinado a ocurrir. El libre albedrío no era una ilusión. Los cimientos cuánticos de la realidad que nos conforma y nos rodea hacían que el destino no pudiera existir. Heisenberg nos estaba dando de nuevo el poder de elegir el porvenir de nuestra vida. Sin embargo, las cosas cambiaron un tiempo después.
En una reunión con un profesor de la universidad, Heisenberg recibió noticias de que un joven físico recién graduado acababa de desarrollar una hipótesis que contradecía la interpretación de Copenhague. Al parecer, un chico llamado Hugh Everett había desarrollado una teoría donde se hablaba de un supuesto multiverso en el que ese demonio de Laplace podía renacer. Una hipótesis que decía que quizás la función de onda nunca colapsaba, sino que en otras realidades paralelas todas las probabilidades se cumplían, abriendo caminos alternativos en un multiverso. Heisenberg lo consideró una simple arrogancia de un joven con demasiada prepotencia, y le dijo al profesor que no se preocupara por ello, que su interpretación era sólida. Pero como es obvio, el tiempo acabó demostrando que se equivocaba. Han pasado más de 50 años desde que Heisenberg formulara el principio de incertidumbre y pusiera los cimientos para la interpretación cuántica que ha reinado en el mundo de la física. Por ello, en marzo de 1973, Heisenberg dio una conferencia en la Universidad de Harvard donde explicó la historia de la teoría cuántica, contando a estudiantes y profesores cómo llegó a la formulación de su famoso principio. Como todas las otras ponencias, la de Harvard fue un éxito, pero esta iba a tener algo especial. Al terminar, un físico de la universidad le dijo que tenía que hablar con él, que algo estaba a punto de cambiar en el mundo de la física. Heisenberg, pese a creer que se trataría de un nuevo intento destinado al fracaso para dar con una teoría cuántica que explicara el origen de la gravedad, aceptó, pero no tenía nada que ver con aquello. Era algo muy distinto. El físico le preguntó a Heisenberg si el nombre de Hugh Everett le resultaba familiar. Al principio dudó, pero rápidamente recordó esa reunión tantos años atrás. El físico le dijo que ese tal Everett, cuando era muy joven, propuso por primera vez la teoría de los universos paralelos, pero que, desalentado por la falta de respuesta a su hipótesis, dejó la física después de doctorarse. Heisenberg le dijo que lo recordaba, que había escuchado que quería contradecir la interpretación de Copenhague, pero que no había ningún sustento en su teoría. El físico asintió, pero dijo que las cosas habían cambiado. Tenían motivos para creer que ese chico al que menospreciaron no estaba tan equivocado. Quizás toda nuestra visión del mundo cuántico era incorrecta. El físico le contó que uno de sus compañeros en la universidad, Bryce DeWitt, había estado trabajando en base a esa idea y que en poco tiempo iba a publicar una teoría sólida, una nueva interpretación que cuestionaba la de Copenhague. Heisenberg le preguntó que en qué consistía exactamente. El físico le dijo que DeWitt había formulado lo que él bautizó como la interpretación de los muchos mundos, una visión cuántica en la que no existía el colapso de la función de onda que él y Schrödinger habían defendido durante años. En la interpretación de Copenhague se partía de la base que de todas las probabilidades de todas las posibles alternativas en un estado de superposición, solo se elegía una realidad. Por un proceso totalmente azaroso, la función de onda colapsaba para que viéramos solo un resultado. Esto era lo que llevó a Heisenberg a decir que el universo no era determinista y que nada estaba escrito. Pero esa nueva interpretación, como el físico le dijo, estaba cuestionando ese paradigma. En la interpretación de los muchos mundos, no habría un colapso de la función de onda. Las otras alternativas en esa superposición cuántica seguirían estando presentes, en un mundo paralelo, en un multiverso de infinitas realidades alternativas. Heisenberg no entendía cómo una teoría así de descabellada podía ni siquiera estar estudiándose, pero el físico insistió en que las matemáticas eran sólidas, que DeWitt podía hacer que se reformulara toda la física. Todos los posibles estados cuánticos continúan existiendo. En lugar de que se elija arbitrariamente una realidad entre todas cuando observamos, solo nos hacemos parte de una de esas realidades y perdemos el rastro de las otras. El universo no desecha realidades. Se abren infinitas ramas y todo existe en otra realidad paralela. Heisenberg no pudo hacer más que aceptar que la teoría tenía sus fundamentos. Ahí estaba contemplando el nacimiento de la primera hipótesis que nos llevaba a la existencia de un multiverso.
pero era consciente de que aquello tenía una implicación mucho más profunda. Heisenberg sabía que si todos esos años se habían equivocado, si la interpretación de Copenhague era incorrecta, con esa teoría estaban regresando a un universo determinista. Si no había un colapso de la función de onda, toda su visión del libre albedrío se derrumbaba. Creer que existe indeterminación sería solo una ilusión al encontrarnos dentro de una de esas ramas, cuando ocurre la decoherencia cuántica, ese instante en el que un sistema físico deja de exhibir efectos cuánticos y pasa a mostrar un comportamiento clásico. Heisenberg comprendió que el demonio de Laplace estaba renaciendo. Si ese ente conociera exactamente la función de onda del universo, también podría predecir el futuro y desvelar el pasado. No existiría ningún colapso, no habría ningún azar, y podría saber todas las ramas en las que se abren esas realidades paralelas. Nosotros estaríamos experimentando eventos aparentemente azarosos, pero en ese plano superior, en ese multiverso, el demonio seguiría siendo omnisciente. De repente, esa idea de que todo estaba escrito y que el determinismo reinaba en el universo, regresaba a la física. Y aunque Heisenberg dedicó sus últimos años a intentar resolver esta lucha, no fue capaz de hacerlo. Nadie pudo, ni ha podido. Seguimos sin disponer de una teoría cuántica completa. Seguimos sin poder desmentir que todo en el universo esté escrito. Seguimos sin poder matar a ese demonio. Remontándonos hasta el nacimiento del espacio y del tiempo, estamos presenciando el primer instante de vida del universo. Partiendo de una singularidad, el espacio-tiempo empieza a expandirse y la energía se transforma en materia. Y a partir de un estado inicial de máxima densidad y temperatura, el cosmos comienza su expansión y las partículas realizan sus primeros movimientos. Y en esas primeras trayectorias, si creemos en esa visión determinista, estaban las huellas que iban a escribir el destino de todo el universo, desde ese Big Bang hasta la muerte del cosmos. El reloj empezó a avanzar y todo quedó escrito. Así, 380.000 años después, esa bola de plasma que era el universo primigenio se enfrió lo suficiente como para que se formaran los primeros átomos. Esa era de la recombinación, escrita en el instante de la creación del universo, determinó la formación de la red cósmica, esa estructura donde todas las miles de millones de galaxias que conformarían el cosmos encontraron su hogar. En ese baile de las partículas, todo estaba ocurriendo como el destino había decidido, en el Big Bang. Un destino que tras miles de millones de años condujo a que en una pequeña roca en las profundidades de la Vía Láctea naciera la consciencia. Una inteligencia que inocentemente creyó que tenía libre albedrío, olvidando que no somos más que una colección de átomos y partículas sujetas a las mismas leyes físicas que tejieron el entramado galáctico en los orígenes del cosmos. Si pensamos esto, entonces no existe el libre albedrío, ni en el mundo relativista, ni en el cuántico. Todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones son el resultado de una ecuación. No podemos hacer nada para cambiar lo que está escrito desde el Big Bang. Ni siquiera podemos apoyarnos en el caos. El efecto mariposa nos demostró que la más efímera acción puede tener grandes efectos en el futuro, pero esto no nos libraba del determinismo. La teoría del caos solo señala nuestra dificultad para analizar todas las variables en los sistemas físicos, no la imposibilidad de hacerlo. No negaba que todo estuviera escrito. Es normal que algunos hayan querido escapar de ese determinismo, creyendo que no podemos ser reducidos a un repertorio de átomos, que tiene que haber un alma, algo que ese demonio de Laplace no pueda conocer, que en los humanos haya emergido una propiedad en esa colección de átomos que nos separe del determinismo. Pero al mismo tiempo estas suposiciones nos llevaron a cuestionarnos si podíamos ser nosotros mismos quienes crearan a ese demonio, si con el progreso de la computación cuántica podría emerger una inteligencia artificial capaz de perfeccionarse a sí misma hasta alcanzar la singularidad.
y en una explosión intelectual de las máquinas dar con un ente con las capacidades de ese demonio, un absoluto conocimiento del presente para conocer el pasado y predecir el futuro, un ser omnisciente creado por nosotros que revelara nuestro destino como especie y el de todo el universo, una entidad que se convertiría en lo más cercano a Dios que podemos conocer. Laplace hace más de 200 años hizo que nos hiciéramos la pregunta más profunda de nuestra historia, y en ese camino para descifrar la naturaleza del libre albedrío, solo nos hemos encontrado con más enigmas. El demonio es solo la metáfora que nos hace cuestionarnos si estamos condenados a vivir lo que el universo decidió hace miles de millones de años, y por ahora todo lo que conocemos de la naturaleza del cosmos nos conduce a creer que todo está escrito, porque lo más incomprensible de este universo es que sea tan comprensible. Y aunque el libre albedrío sea una ilusión, no importa. Si has vivido una vida feliz con esta ilusión, manténla, o piensa en ella como una historia que todavía no ha sido contada. No creas que el destino, el hecho de que todo esté escrito, nos quita importancia. Todo lo contrario, porque cada acción, cada pequeña decisión que tomes en tu vida, es el universo expresándose a través de ti. No importa que seamos el resultado de una ecuación, porque si miramos atrás, vemos miles de millones de años de historia convergiendo en nosotros. Ese es nuestro único destino.